evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sean bienvenidos al libro de Tesalonicenses. Hoy vamos a empezar con el capítulo 1. Vamos a tratar de avanzar el versículo 1 al versículo 5, que es lo que se ha preparado el día de hoy. Así que síganme con la lectura nuevamente. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 al 5. La palabra de Dios nos dice de esta manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Cuando empezamos a ver la carta a los tesalonicenses, y creo que ustedes lo saben muy bien, muchos de los eruditos y maestros estamos de acuerdo también en que de las 13 epístolas del apóstol Pablo, estas dos cartas, tanto de Filipenses como de Tesalonicenses, nos dan un margen o un detalle específico de cómo debería ser una iglesia modelo, ¿no? La carta de los Filipenses, por ejemplo, es una carta que Pablo no reprende mucho. Pablo, al contrario, anima, exhorta, da el gozo que tiene con los filipenses, y él utiliza la misma salutación que lo hace con Tesalonicenses, a diferencia de las demás cartas. Ustedes lo van a comprobar en sus propias Biblias, cuando tengan tiempo también. En la manera en que él empieza las salutaciones, por ejemplo, en Corinto, en Colosenses, en Gálatas, siempre él utiliza su título de apostolado, y él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, llamado a ser apóstol. Entonces, la salutación siempre implica mucho en lo que se va a tratar en la carta, ¿no? En qué marco o a qué tema lo está llevando el apóstol, que es, en este caso Pablo, cuál va a escribir las cartas, ¿no? Por ejemplo, Colosenses, él empieza su carta diciendo: yo soy el apóstol, ¿no? Utiliza el título de apostolado porque va a hablar de mucha apología en Colosenses. En realidad va a colocar énfasis en Cristo, en su deidad, en su poder, y que, como diría él en su carta de Colosenses, que en él habita la plenitud de la deidad. Cristo es Dios, en pocas palabras, ¿no? Entonces, mucho influye cómo empieza una carta, la salutación de la carta, para ver el desarrollo de la carta. En este caso, nosotros hemos visto el trasfondo de lo que es Tesalonicenses, y vemos una iglesia modelo, sufriente, en tribulación, perseguida. Muchas veces también los mismos hermanos de Tesalonicenses estaban siendo marginados por la fe que estaban ya ellos
presidiendo tras la predicación del apóstol Pablo y Silas. Y la carta a los tesalonicenses va a ser una carta de ánimo, de exhortación, ¿no? de exhortación a seguir el camino de la fe. Y en este caso vamos a ver los primeros versículos un elogio a los tesalonicenses, ¿no? Entonces vemos todo eso. Entonces la salutación que empieza, Pablo, Silas y Timoteo, te das de cuenta que él no utiliza el título de apóstol, ¿no? Porque va a enfatizar netamente a creyentes que ya están creciendo. Es más, han obrado mucho y lo va a aclarar en el verso 3, que ahorita vamos a entrar en eso. Pero lo interesante aquí, hermanos, es notar que él añade a siervos, en este caso Silvano y Timoteo, que también se lo hace en la carta de Filipenses, en este caso a Timoteo solamente. ¿Qué nota ahí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo ahí está notando también la humildad de un siervo, ¿no es cierto? Porque está colocando a dos consiervos suyos, a dos colaboradores, como son en este caso Silas y Timoteo, que jugaron un gran papel. Y eso es reconocer lo que es el trabajo de otro consiervo, no colocándose en primer lugar, aunque sí podría haberlo hecho. Pero ¿qué estás reconociendo ahí? Humildad, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que para el empiezo de esta carta, Timoteo ya llega a Corinto juntamente con el apóstol Pablo y Silas. Mientras mi hermana Magali lista 1 Tesalonicenses 3, 6 al 7, solamente un recordatorio. Esta carta de Tesalonicenses se escribe desde Corinto, ¿ya? Y en Corinto, en la predicación del evangelio se estaba dando a la voz del apóstol Pablo y también Silas. Timoteo se queda en Tesalónica para fortalecer a los hermanos, porque ya la tribulación o la persecución ya había comenzado. Eran tiempos difíciles en la región de Macedonia, ¿ya? Pablo se adelanta a Corinto y se queda Timoteo. Timoteo, después de un tiempo, no sabemos cuánto, llega a Corinto y le trae noticias de la iglesia en Tesalónica. Y las noticias son buenas. La noticia es que la iglesia está perseverando, está creciendo, no se está rindiendo, no está desanimándose, más al contrario, están afrontando la tribulación, pero con gozo. Gozo en Cristo y saber en quién han creído. Entonces, mira lo que va a decir más adelante Pablo. 1 Tesalonicenses 3, 6 al 7, y mira el relato que Pablo va a hablar acerca de Timoteo y cómo esto se entrelaza bien con lo que hemos visto en Hechos 17, ¿ya? 1 Tesalonicenses 3, 6 al 7. Hermana Magari, ¿lo tienes? Amén, hermano. Escrito está: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Amén. Amén. ¿Te das cuenta? Hay un gozo. Timoteo llega con buenas noticias. La preocupación de Pablo, por eso el día más adelante, siempre oramos por ustedes. Y la oración era esa. Imagínate tú. Pablo levantando una iglesia en Tesalónica, hermanos que estaban creciendo, mayormente gentiles, ojo, mayormente gentiles, muy pocos judíos, pero mayormente gentiles, y de repente tiene que salir, porque él sale de Tesalónica no como en el caso de Filipenses, ahora vámonos a otro lugar, no, él sale huyendo de Tesalónica, ¿por culpa de quién? De los mismos judíos, que lo estaban persiguiendo para matar tanto a Pablo y a Silas. Entonces, es notorio, es evidente pues que él como apóstol, como pastor, como el que encabezó todo lo que es el evangelio en Tesalónica, siente esa tristeza al saber que se está yendo de una manera apresurada y queda atrás, y no solamente queda atrás los hermanos, sino que los está dejando en medio de gran persecución, porque ya la persecución ya ha empezado, ¿no? Y la revuelta también. Entonces la preocupación de él, imagínense, al ir a Berea, de Berea a pasar a Atenas, de Atenas a pasar a Corinto, siempre estaba en sus oraciones que, ¿cómo estarán los hermanos de Tesalónica? ¿Qué estarán haciendo? Que la persecución, que todo eso no ahogue la fe que ellos han creído y la palabra que ellos han escuchado a través del apóstol Pablo. Y esa era la preocupación, y es por eso que se queda Timoteo a fortalecer a los hermanos, ¿no? Y Timoteo llega con buena noticia. Lo leyó nuestra hermana Magali y dice que no, los hermanos están perseverando, los hermanos están confiando en Dios, y Pablo dice, wow, de verdad, gracias Señor, porque ¿qué puedo darte a ti? ¿Qué puedo hacer por ti, viendo que tú preservas a los hermanos? Entonces Pablo ve que Dios preserva a los suyos, para empezar, en medio de las tribulaciones, en medio de la aflicción. ¿Te das de cuenta? Entonces ahí Pablo está connotando todo eso. Y Pablo aquí añade a los dos siervos, tanto Silvano como Timoteo, y los coloca a la par. Y esto es natural. En un mundo, en una
en un tiempo, en una generación en la cual muchos pastores, hermanos, se han autodenominado profetas, apóstoles, y ellos mismos se han autoproclamado un estándar alto. Pablo, el apóstol de los apóstoles, Pablo, el apóstol de los gentiles, el que conquistó casi 3 continentes con el evangelio, él reconoce a otro como igual. Es más, en Corintios 3 él diría: yo planté, Apolos regó, pero el que planta y el que riega no son nada. Y eso es el reconocimiento que Pablo está haciendo aquí. Él está connotando la igualdad, por más que él es apóstol. Y eso es lo importante en este tiempo, que el siervo y el hermano que lidera, el hermano que imparte la palabra, tiene que reconocer que si está en el púlpito es por la gracia de Dios. Y aparte de que esté en el púlpito, es también es uno de los hermanos que está sentado ahí. Es una oveja, parte del redil de Cristo. Y es muy importante entender la humildad dentro del ministerio. Pablo lo tenía muy claro. La Biblia lo nota muy claramente. Somos llamados a servir, no a ser servidos. Y en esto hay dos frentes. Por un lado, hay ovejitas, creyentes, cristianos, que colocan en un podio al pastor o al líder. Entonces ven, como él no hay, el único que predica así, el único que tiene esta metodología de enseñanza, y no estamos juzgando a los pastores. Sí hay muy buenos pastores, lo que aquí estamos enfatizando es que a veces los creyentes mismos colocamos a un pastor delante, encima, no, y Dios no quiere eso. Los siervos tenemos que entender que detrás de nosotros está el Señor de los siervos, y es a Él al quien hay que alabar, es a Él al quien hay que idolatrar por encima de nosotros. Y Pablo coloca en un estándar. Mira, Pablo, Silvano y Timoteo. Muchas veces él le va a llamar consiervos suyos. Es más, en el Filipenses llamaría a las 2 mujeres que estaban ahí en conflicto, diría: estas son consiervas que trabajaron por el evangelio, y reconoce siempre eso. Y eso es lo bueno, ¿no?, de la humildad de un siervo que tiene que tener para presidir. Siempre es reconocer que la humildad es ante todo. Algo que en este tiempo tristemente se está perdiendo, y los mismos pastores, apóstoles y profetas se proclaman la superioridad, tanto que, mira, acá por ejemplo yo veía un caso que no todos pueden ver al apóstol. Yo como congregante de la iglesia del apóstol X, yo quiero conversar con él, tener consejería con él, hablar con él para que me ayude en cierto tema, y te dicen: no, agenda tu cita. Nadie puede ver al apóstol o al profeta si no es con cita previa, y a veces se pasan semanas y días, y es como que el apóstol, el profeta es el valorado, es como que el sobrevalorado, ¿no?, en ese sentido, y le damos esa superioridad nosotros a veces, y eso es lo triste. Entender que desde Pablo, desde la Biblia, desde el mismo Señor Jesucristo, la humildad es primordial. Entender que si estamos en el servicio es por la obra y la misericordia de Dios. Ya, entonces la humildad es muy importante en este sentido. Por el lado de los creyentes, de los hermanos que se congregan, no ver siempre al pastor como algo en superior. Tanto así que a veces cometemos este error, hermanos. Decimos al pastor: pastor, ore por nosotros, pastor, ore por mi negocio, ore por esta nueva movilidad que he conseguido. Y pensamos que el pastor está más cerca de Dios. Y no es así. Este es un error grande. Porque el pastor, el siervo, tiene el mismo Espíritu Santo, sirve al mismo Dios que tú sirves, y tú también tienes al Espíritu Santo. Por lo tanto, la oración del pastor no es más eficaz que la tuya. Tú también puedes orar. Y a veces ese error cometemos. Y los pastores también tienen que entender que somos siervos, parte de las ovejas, parte del grupo, que también somos igual. Fallamos, nos equivocamos, erramos, y lo importante es no colocar la vista en nosotros, sino en el Señor. Entonces, Pablo está colocando aquí mucha humildad en la carta a los tesalonicenses, como lo hace en la carta a los filipenses, y es muy bueno entender también eso de parte del apóstol Pablo, ¿no? Él empezaría diciendo también, después de mencionar a Pablo y a Silas, a Timoteo, perdón, diría: la iglesia de los tesalonicenses, y eso es lo lindo, ¿no? No dice de Dios, sino dice en Dios. ¿Notaste eso? Ya dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, y no dice de Dios, dice en Dios, Padre y el Señor Jesucristo. Ese en Dios y en el Señor Jesucristo connota unidad. Y me gustaría que la hermanita pueda buscar Juan 17, 21 al 23, porque es la misma oración que Jesús hizo en la oración sacerdotal, hablando de los discípulos, pero ya en aplicación también para nosotros. Padre, te pido que
ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, diría en San Juan 17, 21 al 23, que ahorita lo va a leer. Entonces, la unidad, la iglesia de los tesalonicenses en Dios habla de unidad, habla que estamos en Cristo y estamos en Dios. A ver, leeremos Juan 17, 21 al 23. Escucha la oración que Cristo hace y mira cómo eso se replica ya mediante la iglesia va creciendo. Juan 17, 21 al 23. ¿Lo tienes, hermana? Juan 17, 21 al 23. Ya, lo voy a leer yo. ¿Quién lo va a leer, hermano? Perdón, yo sí lo tengo, pero no sé. Ya, hermana Pati. ¿No dije? Me equivoqué. Entonces. Hermana Pati, por favor. Amén. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Cuando Jesús ora por los discípulos, por los suyos, esta oración se extiende más allá del tiempo, más allá del lugar en el cual ora Él, porque Él está pidiendo no solamente para el momento de ahí, sino para lo que se viene más adelante. Recordemos que ya dijo, yo edificaré mi iglesia, y esto también es una unidad. Recordemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, y eso habla de unidad. No hay cuerpo sin cabeza, así como no hay esposa sin esposo. Eso habla de unidad. Cuando Pablo dice la iglesia en Dios, es porque procedemos de Él y estamos en Él. Y note cómo menciona después, en Dios y en Jesucristo. Nota cómo dice al Padre y también al Hijo. ¿Sabes por qué dice eso? Porque Jesús en la oración sacerdotal está pidiendo al Padre que sean unidos, que estén en Él, como Él mismo lo dice, que estemos unidos, así como tú y yo, Padre e Hijo, estamos unidos, somos uno. También te pido por ellos que también sean unos, y así tú y yo, y así estemos unidos todos. Está hablando de unidad. Cuando Jesús habla, por ejemplo, en Mateo, en San Juan 10, acerca del redil de las ovejas, y el mismo día, mis ovejas oyen y escuchan mi voz, y nadie las puede arrebatar de mi mano, porque el Padre y yo uno somos, y nadie las puede arrebatar de la diestra de mi Padre, diría. O sea, imagínate esto. Los creyentes, los que hemos alcanzado la salvación, tenemos doble protección. Por un lado, estamos en la diestra del Salvador, que es Cristo el Hijo, y por otro lado también, encima de la protección, está la protección del Padre. Estamos en Él. ¿Qué habla eso? Seguridad. Ninguna caja fuerte, ninguna seguridad grande, alta, se puede comparar a eso, hermanos. Cuando el creyente tiene, ¿y por qué Pablo coloca esta parte? Estamos en Dios, porque estamos seguros en Él. ¿Qué estaban pasando los tesalonicenses? Persecución. Y saber que estamos en Dios, saber que estamos en Cristo nos da comunión con Él, pero a la misma vez nos da seguridad. Y esa es la seguridad que debemos nosotros aplicar constantemente. Hermano, tienes que tú saber que eres de Dios y estás en Dios. Efesios diría algo similar, porque somos hechura suya, creados a la imagen de Dios. Si tú has alcanzado salvación, si eres realmente creyente, entiende esto. Tu seguridad está en Cristo. Y no importa lo que esté pasando alrededor. Es como que Pablo les diría, mira, ustedes, hermanos, están viendo persecución, están viendo hermanos llevados a la cárcel, están viendo tal vez hermanos siendo lastimados, sí, pero sepan algo, ustedes están en Dios y eso les va a dar seguridad. ¿De qué? De soportar eso, como lo diré más adelante, pero con gozo. Y eso es lo que fortalece. Nosotros miramos las circunstancias, pero miramos por encima de las circunstancias y sabemos que estamos en Dios y que Dios está con nosotros. Pablo diría eso en Filipenses también. Si Dios con nosotros, pero en Romanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra vosotros? Entonces, siempre habla de eso de confianza. La unidad de Cristo es reconocer que estamos unidos a Él y entender que Él nos protege, y eso es la verdad. Dios nos protege como nuestro Padre, como el pastor cuida de sus ovejas. Entonces ahí entendemos esa unidad que tienen los hermanos de Tesalonicenses con Dios y por aplicación también nosotros. Y la salutación común. Gracia y paz sean con vosotros nuevamente, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
¿no? Entonces siempre Pablo utiliza la gracia por delante, la paz, y a veces añade la misericordia, pero siempre está encabezando la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia proviene de Dios, y la paz que Jesús nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, siempre tiene que estar con ustedes. Es importante entender eso. Paz en medio de las circunstancias que estamos pasando. Y entienda eso. ¿Qué es paz? Es la tranquilidad. Saber que Él está en control y saber que sus planes son perfectos. Aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros no comprendemos el momento que estamos pasando, saber que Él tiene el control, ¿sabes qué te trae? Paz. Y decir, Señor, no sé por qué está pasando esto. Y no lo entiendo, pero sé que tú controlas todo. Sé que tú eres soberano y sé que al final de esto tú vas a ser glorificado. Y por lo tanto a mí me toca estar en paz, tranquilo, sabiendo que Dios ha colocado su gracia en mí y que Jesucristo colocó su paz en mí. ¿Entiende eso, no? Entonces, qué lindo saber que la gracia y la paz están con nosotros, ¿no? Los creyentes en Cristo Jesús. En el versículo 2, el apóstol diría, damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y no es la única vez que el apóstol Pablo va a orar por los hermanos, tanto de Corinto, tanto de Tesalónica, con los hermanos que él va a ir edificando y levantando también. Pablo estaba orando constantemente por cada uno de ellos. En este caso, de los tesalonicenses, él oraba porque ellos se mantengan firmes en la fe, y de verdad que Dios como que responde a ese llamado, y no solamente ve firmeza, sino que también ve que el evangelio está siguiendo. Es más, muchos se están convirtiendo, y él dice, note esa palabra, damos siempre gracias a Dios. O sea, Pablo oraba por los tesalonicenses en la mañana, a mediodía, en la noche, al levantarse, al descansar, era constante. ¿Qué pedía? Por los hermanos tesalonicenses, que superen la prueba, que crezcan en medio de las circunstancias que están viviendo. Y él dice, siempre están en mi memoria. Y esto lo lleva a la oración. Y eso es muy importante. A veces nosotros recordamos de hermanos que están en otros lugares, pero ese recuerdo o ese sentir que tú llevas, plásmalo en la oración, que es muy importante. No dejes de orar, déjalos de orar. Y no solamente veas, y esto es una aplicación importante, porque Pablo, mira cómo está sintiendo, y es lo importante de la unidad también entre hermanos, porque Pablo, a pesar de ser el apóstol, a pesar de ser el que inicia también la iglesia en Tesalónica, él siente ese amor fraternal, sabiendo que sus hermanos están padeciendo. Y recuerda lo que Pablo dice en Corinto, si uno de los miembros sufre algo, todo el cuerpo siente eso. Y deberíamos orar también así constantemente, no solamente por los hermanos de nuestro país o de nuestra comunidad, sino también por los que están afuera. Ejemplo, los peruanos están padeciendo mucho con el trato que está dando el gobierno. Hay mucho conflicto allá y hay más de muchos muertos, ¿sí o no? Y tú no solamente escuches que hay conflictos en Perú, y tú no solamente recuerdes que hay hermanos ahí, sino plasman en la oración que tu memoria de los hermanos, que lo que meditas de los hermanos también se plasma en la oración. Y un día, o todos los días debería ser esto, como dice Pablo, siempre damos gracias y orando. Entonces, antes de dormir o al levantarte, recordarte de los hermanos que están ahí también padeciendo tal vez algún conflicto, es recordar que los hermanos que están ahí también son parte de nosotros, son hermanos en Cristo, y debemos orar siempre por ellos, aunque no los conozcamos, aunque no los veamos físicamente, sabemos que están hermanos ahí y que de verdad Dios pueda proveer para ellos. Pablo pedía eso, pedía solamente a Dios, tú cuídalos, tú guárdalos, tú protégelos, y tú persevera a ese grupo que ha empezado a creer, y de verdad que eso necesitamos mucha oración en este día. Y a veces eso se está perdiendo. Dejamos de ser cristianos y cristianas que no oramos constantemente. A veces oramos solamente 5 o 10 minutos cuando deberíamos orar lo necesario, ¿no? A veces debíamos orar media hora, 1 hora. Trata de practicar eso, y a veces añadimos muchas más cosas. Y tú puedes decir, pero hermano, Dios sabe pues todo, y Él lo conoce todo, y no es necesario decir. ¿Sabes, hermano? Dios sí lo sabe todo, pero Él también quiere escucharlo de ti, y que esto sea de corazón. ¿Cómo tú estás pensando por otros y no estás pensando por ti mismo? Pablo decía, no pensaba en otra cosa, sino que los hermanos en Tesalónica, y pensaba en otros también. Y eso es el amor a los demás, es el amor de Cristo. No mirar lo de nosotros mismos, sino mirar lo de los demás y sacrificarnos por los demás. Aunque no estemos cerca, podemos utilizar la gran herramienta que Dios nos dejó, que es la oración, que es poderosa y eficaz cuando se le hace con principios correctos. Pablo estaba orando. ¿Cuánto? A veces no, siempre.
siempre, siempre. Entonces, vemos ahí también que Dios contesta la oración cuando se le hace con fe también, ¿no? Y el verso 3 nos diría lo siguiente: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia, porque hay muchos, pero en este caso, el versículo 3, Pablo va otra vez a unir las tres gracias cristianas. No sé si habías escuchado de esto. Pablo constantemente a veces utiliza de manera separada, pero 2 o 3 veces las une. ¿Cuáles? La gracia, la fe, el amor y la esperanza. En Corinto 14, no me equivoco, diría algo similar, diría la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de estos tres es el amor. Y Pablo va a enfatizar constantemente esto de las tres gracias cristianas, que es la fe, la esperanza y el amor, la esperanza y el amor, sí, para connotar cómo está nuestra vida espiritual. Y en este caso también va a aplicar eso. Por eso es el tratado del elogio. Pablo va a notar cómo está la fe de los tesalonicenses, cómo está el amor de los tesalonicenses y cómo está su esperanza. Y Pablo como que les coloca un like ahí, bien. Y ese es el elogio que va a dar en el versículo 3, y quiero que un poquito desempaquemos todo esto, ¿ya? En el verso 3, ahí añade, vuelva a leer conmigo y dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, ahí, número 1, de la obra de vuestra fe, número 2, del trabajo de vuestro amor, y número 3, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Las tres gracias juntas. Y es interesante notar esto del número 3, porque constantemente Pablo en esta carta también lo va a aplicar a la Trinidad. Recuerda que más adelante va a decir que el ser humano está compuesto en 3, alma, cuerpo y espíritu, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, ¿no? Entonces diría, guardaos vuestros cuerpos irreprensibles, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, hasta el día que Cristo venga. Entonces Pablo constantemente está utilizando también esto. Y es interesante notar que la Biblia muchas veces habla de Trinidad, de tres principales. En este caso, por ejemplo, en Génesis, tú hayas notado que de los hijos de Adán y Eva solamente se habla de 3. A Caín, a Abel y Caín y Set. Después obviamente tuvo muchos hijos, pero nota 3. Y siempre también es así, incluso en la creación. Por ejemplo, nosotros vivimos en un espacio temporal, un espacio donde cual utilizamos 3 cosas. O nos regimos bajo 3 cosas. Espacio, tiempo y materia, ¿no es cierto? Lo físico. En la materia también pasa lo mismo, y en el tiempo también. En el tiempo, por ejemplo, presente, pasado y futuro. Un científico dijo, a ver, ¿podemos encontrar algo externo aparte de estos 3? En el tiempo, hablando del tiempo, podemos encontrar algo diferente al pasado, al presente y al futuro. Podemos añadir una cuarta cosa, y no, el tiempo se maneja en eso, pasado, presente y futuro. ¿No es cierto? El espacio también, alto, ancho, largo. Entonces, te das de cuenta, todo va en 3 acepciones, pero llegan a un solo punto. Entonces, ahí Dios siempre está mostrando que él quiere connotar eso, ¿no? Y no te hagas mucho lío a veces, porque nosotros que defendemos la Trinidad, no encontramos una palabra Trinidad, como a veces nos dicen, muéstrame la palabra Trinidad, literalmente, pero no, el punto no es ver que la palabra esté en la Biblia, sino que la doctrina o la enseñanza esté, y Dios constantemente está mostrando una Trinidad, no solamente en su creación, sino también en los planetas, en el universo, en el espacio, en nosotros mismos, en los seres humanos. Y eso connota porque Él también es una Trinidad, y una Trinidad perfecta. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que hacen una unidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos la Biblia en panorama de manera completa, vemos cómo Dios se va mostrando, cómo Dios va trabajando y cómo Dios es en realidad, y nos está dando pautas de cómo Él, la esencia del mismo. Entonces, aquí también, mira, amor, esperanza y fe, que son una unidad perfecta también en el sentido de nosotros creyentes que estamos siguiendo el Evangelio. Ahora, aquí por ejemplo, en el versículo 3 dice, de la obra de vuestra fe.
Y eso es un poco que nos lleva mucho a pensar, ¿sabes por qué? Porque en Efesios 8 diría, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, no es por fe. Entonces la fe es abstracta, ¿no es cierto? Pero aquí dice que hay una obra de fe. La fe que es abstracta, los tesalonicenses lo han reflejado. Y lo mismo va a pasar con el amor, lo mismo va a pasar con la esperanza. El amor, la fe y la esperanza son abstractas, no se pueden ver, pero lo que Dios quiere, y ahorita vas a ver por qué, es que lo que es abstracto nosotros llevemos a lo práctico, lo hagamos visible, que los demás vean nuestra fe en nuestras obras. Ahora entiendes por qué Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. Porque la fe que es bíblica, la fe que es salvadora, va a obrar en fe. Y esas son las obras de la fe. Una cosa es ser salvos por fe, por medio de la fe, sí. Creo, nadie puede ver nadie puede entender. Por ejemplo, hoy, alguien que se arrodilla al Señor, nosotros no podemos ver si esa fe es verdadera, si realmente ha sido salvo, ¿no es cierto? Pero esa fe, si realmente ha sido salvo, con el tiempo va a dar frutos y va a obrar. Y eso va a hacernos notar que esa persona sí alcanzó salvación, porque esa fe, la fe que él tiene, la fe bíblica, la fe que salva, obra, no se queda quieta. En este caso, en los tesalonicenses, ¿qué es lo que ha pasado? La fe, el obrar en la fe, hermanos, vamos a verlo de una manera, vamos a ver por una ilustración en Lucas capítulo 5. Vamos a ver conmigo, Lucas capítulo 5. Ahorita vamos a ver con los tesalonicenses, pero quiero que veamos una ilustración en Lucas 5. Lucas capítulo 5, verso 4 al 5. Hermana Magali. Lucas capítulo 5, verso 4 al 5. Amén, hermano. Escrito está, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Ahora, para que los tesalonicenses y nosotros también por aplicación, y esto es para que también nos autoexaminemos, porque si realmente decimos, creo en Dios, tengo fe, he sido salvo o pertenezco a la familia de Dios, tú tienes que preguntarte, ¿tienes obras de la fe? Porque aquí no está hablando de la fe salvada, porque los tesalonicenses ya han sido salvos, y Pablo está claro en eso, sino que están obrando en esa fe. Ahora, tú dime, la fe viene, según Romanos 10, por oír la palabra, ¿no es cierto? Uno oye la palabra, la cree, el Espíritu Santo toca el corazón del hombre y el hombre se convierte, es instantáneo, no se ve, es abstracto, pero lo que sí se va a ver son las obras. Y lo que nosotros obramos por fe, lo obramos en el poder de la palabra que hemos escuchado. En este caso, mira lo que pasa aquí. Dice ahí, cuando terminó de hablar, Lucas capítulo 5, verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Jesús, hablando a Simón, le dijo, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y esto subraya, mas en tu palabra echaré la red. Y estas son las obras de la fe. Obrar según el poder de la palabra. Si la palabra nos pide cambiar radicalmente, tú vas a cambiar no porque tú quieras, sino porque has creído en la palabra que se te ha impartido. ¿No es cierto? Ahora, mira lo que pasa después de eso. En el verso 6 dice, y habiendo hecho, encerraron gran... Wow, este es el resultado. El resultado de decir, mas en tu palabra, o sea, creo en tu palabra, porque tú lo dices, yo lo haré. ¿Y el resultado qué es? Una pesca milagrosa, ¿no? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, tanto que la red se rompió. Entonces, hermanos, el obrar de fe, ¿sabes qué es? Es un cambio. Ahora, tú no vengas a pensar, entonces obrar por fe es ir a evangelizar, ir a predicar. No, eso no es obrar de la fe, porque el obrar de la fe realmente viene de ti. ¿Cómo tú quieres pedir cambio a otras personas si tú misma no has cambiado? Entonces, el obrar de la fe es primeramente tú haber cambiado por el poder de la palabra que se te ha impartido en el cual has creído. ¿No es cierto? El nacimiento nuevo. La fe, hermanos, es un cambio radical.
Tú no puedes decir tengo fe y seguir como has seguido mucho tiempo, ¿no? Porque ¿sabes por qué? Porque la fe bíblica, la fe que proviene de las Escrituras por la palabra de Dios, la que agarra, la que toma el Espíritu Santo y penetra tu corazón, va a obrar, no se va a quedar quieta, va a decir, creo esta palabra y la hago. Cuando hablábamos acerca de apología, veíamos que la fe no solamente es creer, sino es confianza, es amor, es obediencia, es sujeción a Dios. Entonces la fe implica muchas cosas, no solamente creer. Cuando la fe es bíblica, esa fe te va a hacer sujetar a Dios, proceder según la voluntad de Dios. Aunque tú no lo entiendas, tú vas a confiar en la palabra. Mira, por ejemplo, aquí Simón, toda la noche había pescado. Y en su conciencia decía, bueno, no vamos a pescar más, pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? Mas en tu palabra lo voy a hacer. Y eso es la fe que obra. Yo creo en tu palabra. Si tú lo dices y es así, yo creo. Mucha gente a veces no entiende qué es la santidad de Dios. La santidad de Dios es que Él no tolera el pecado. Él es santo, 3 veces santo. Y cuando hablamos de santidad, Él merece obediencia y adoración. Cuando entiendes eso, tú adoras a Dios por quien es Él, no por lo que Él te puede dar. La fe, hermanos, la fe no mira las circunstancias, sino mira a Cristo, mira a Dios. Simón dijo, yo pienso, según lo que él pensaba, porque toda la noche ha pescado, yo digo que no hay, pero yo creo eso, más en tu palabra es fe. Su fe, la fe de Simón, ¿en dónde la ha depositado? En la palabra. ¿Qué dijo Jesús? Echen la boga al otro lado. Más en esa palabra que tú dijiste, ahí deposito mi confianza. Y cuando haces eso, hermanos, hay resultados. Y eso es obrar de la fe. Una vez más, no es el obrar de evangelizar, de ir a predicar, todavía no. El obrar de fe es que tu vida cambie, que tu vida tenga un giro constantemente. ¿Y quieres que te lo muestre cómo esto se muestra en Tesalonicenses? Vamos a ver a Tesalonicenses. Mira cómo habían cambiado de radical los tesalonicenses, porque va a entrelazar la fe, el amor y la esperanza en los mismos hermanos de tesalonicenses, ¿ya? Vamos a Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Recordemos que estamos en la obra de la fe, ¿ya? Verso 9 dice lo siguiente. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, ahí está la obra de la fe, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Esa es la obra de la fe. ¿Cómo sé que los hermanos en Tesalónica se han convertido? Que son verdaderos creyentes y que van a perseverar, porque ha habido una transformación. Esa fe que un día dijo, Pablo, te creo, sí, creo en lo que dices, ¿se reflejó en qué? Rápidamente, ¿en qué? Cambio. Y un cambio radical. ¿Te imaginas? Un tesalonicense ahí adorando, no sé, a Baal, a algún otro dios, a la diosa Diana, y al día siguiente que él diga, no, lo que yo creía era falso, yo creo lo que la palabra dice, y la palabra dice que hay solamente un Dios y un solo mediador, Cristo Jesús. Eso es obrar de la fe, eso es que la fe se haga manifiesto, que la fe abstracta se haga realidad en tu vida. ¿Se hizo en los tesalonicenses? Sí. ¿Qué ha pasado? Se cambiaron. ¿De qué? De ídolos. No, los ídolos ya no. Solamente a Dios. Y eso es lo que tú tienes que preguntarte. ¿Has dado frutos de obras de fe? ¿O solamente la fe está en tus labios, está los domingos, y solamente está en tu cuarto, en las 4 paredes? No. La fe bíblica, la fe en Dios, se demuestra al exterior, afuera, donde los demás digan, wow, ¿qué pasó contigo? Hace 3, 4 semanas, un mes, año pasado, tú eras así, hoy te veo cambiado. ¿Sabes por qué? Porque creo en Dios y en su palabra es esta transformación. Es obrar de fe. Cuando los demás vean un cambio, sabrán. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 7. El buen árbol dará siempre buenos frutos. Si eres un buen árbol, si has tenido fe en Cristo, si realmente eres creyente, vas a dar obras de fe, vas a cambiar radicalmente como lo hicieron ellos. Los tesalonicenses cambiaron radical. Y eso que en el trasfondo vimos que Pablo estuvo casi un mes
3 sábados predicando la palabra y hubo un cambio radical. ¿Sabes por qué? Porque ellos creyeron en la palabra, pues. Ellos confesaron que son pecadores, que necesitaban de Cristo y vivir para Él. Porque recuerda que el Evangelio no solamente es creer en Cristo, sino es vivir para Cristo. Y esa es la diferencia. Muchos pueden decir, creo en Cristo, pero pocos viven para Cristo. La fe, la obra de la fe, no solamente cree, sino vive para Cristo y en Cristo. Deja atrás todo. Ejemplo claro, Pablo. Él cómo lo dejó todo, cómo él reconoció, lo que tengo acá lo coloco en este lado, y en este lado son pérdidas, y lo que lo coloco acá son ganancias, y lo que voy a colocar acá es a Cristo. Simplemente a Él, porque todo lo que está detrás es pérdida. Es más, yo lo tengo por basura. Y eso es lo que hace la fe. Obra la fe. La fe es un cambio radical. No pienses que la fe es solamente creer, congregarse. No, la fe es un cambio radical en tu vida. Una vez más, no estamos yendo todavía al obrar de la fe, al obrar en el sentido de evangelizar, proclamar, todavía. Primeramente, la fe hace un cambio en tu vida. Y es un cambio que tú debes entender, ¿ya? Entonces, primeramente ejercemos la fe porque creemos en la palabra. No, tú no puedes decir, voy a cambiar porque yo me lo propongo, voy a cambiar. No, voy a cambiar, o esto no voy a hacer, o voy a dejar de hacer esto, me voy a alejar esto porque la palabra dice así. Primeramente ejerces la fe en la palabra y empiezas a obrar. ¿Te das de cuenta? Entonces la fe radica en la palabra, porque la fe proviene de la palabra. ¿Ya? Entonces ahí vemos que los tesalonicenses sí, mostraron obras de fe, sí. ¿Por qué Pablo dice, vimos vuestra obra de fe? Porque Pablo lo vio cómo ellos estaban adorando y después dijeron, ahora adoramos a Dios. Es más, Pablo, enséñanos más. ¿Por qué crees que Pablo va a enfatizar el tema de la segunda venida en Tesalonicenses? Porque ellos querían aprender más, tanto así que Pablo les da mucho más allá que lo que le daba a otros hermanos. Y les habla de algo escatológico que es la segunda venida. Y es el motivo de las 2 cartas, para enfatizar todo lo que ellos ya habían pasado. Él más diría en Tesalonicenses, en la segunda carta, de esto no tengo necesidad porque ya os he hablado antes. O sea, Pablo instituyó mucho. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían ganas. Había un cambio radical, tanto que ellos ya tenían esa hambre y sed de la palabra. Ahora entiendes por qué la preocupación de Pablo, porque sí veía hermanos consagrados en Dios, estaba orando constantemente por ellos. ¿Por qué? Porque había visto la obra de la fe. Una vez más, la fe, hermanos, obra, se muestra, se puede evidenciar. Haz que tu fe sea diferente al del mundo, o a personas que digan tener fe en Dios. ¿Sabes cómo? Mostrando con tu vida la obra de la fe. No te quedes solamente en una congregación, en tu habitación, está bien. Ora en tu habitación. Canta en tu habitación. Pero también tienes que hacer lo mismo afuera. Estamos llamados a ser luminares, no de la iglesia, del mundo. Recuerda eso. Tu trabajo y mi trabajo es ser luz afuera, porque adentro somos todos luz, los que estamos en las congregaciones dentro de un grupo cristiano. Nuestro trabajo es salir afuera y mostrar el evangelio a través de nuestro cambio, de nuestra vida, de nuestro carácter, ¿no? Entonces todo eso tenemos que manifestar. 2, la constancia del amor, ¿no? El trabajo de vuestro amor. Pablo enfatiza también ahora sí el trabajo. Nota cómo dice, la obra de vuestra fe. Sí, había un cambio, sí lo hemos visto. ¿Qué habían hecho? Se han cambiado de los ídolos a Dios. Amén. Vemos el punto número 2, el trabajo de vuestro amor. El trabajo de amor, de vuestro amor que dice Pablo allá en Tesalonicenses, manifiesta ese esfuerzo, esa entrega completa a cumplir los mandamientos de Dios, ¿ya? Ahora, el trabajo del amor, hermanos, tenemos que entender que, aunque Pablo utiliza el término trabajo, pero añade de amor, implica que lo hacemos felices, alegres, aunque cuesta sí, pero lo hacemos con gozo. No rechazamos la idea de que sí se lo hace con sacrificio, porque implica sacrificio, pero en el sacrificio hay gozo. Te voy a dar una ilustración. Por ejemplo, un caballero va por la calle y ve a una niña. Ve a una niña de no menos de 10 años, pongamos 9. Una niña de 9 años
y ella está cargando a su hermanito, un bebé. Y el caballero le dice, niña, ¿no es mucho peso para tu edad? ¿No te estás cansando? ¿No es mucho trabajo para ti? Y la niña responde, es que es mi hermanito. ¿La niña se estaba cansando? Sí, pero lo hacía por amor. Ese es el trabajo de amor que hacen los tesalonicenses. Cuesta, sí, pero lo hacemos por amor. Y el amor es lo que hace resistir la obra. Los tesalonicenses, hermanos, no solamente escapaban, sino que a través de la tribulación, en medio de lo que tenían que afrontar, ellos animaban a otros y les presentaban a Cristo. ¿Era difícil en ese tiempo? Sí, sin duda. Pero ¿sabes lo que ellos les mantenía? El amor. Pablo una vez más enfatiza, el trabajo de vuestro amor. El amor en Dios y por cumplir sus ordenanzas. El caminar de la fe, hermanos, va a ser sacrificial, pero ¿sabes lo que nos va a mantener? El amor de Dios. Eso es lo que te va a hacer todos los días levantarte y decir, un día más para alabar a Dios, para mostrar a Cristo, para testificar de Cristo, y un día más que yo quiero y te pido, Dios, que me transformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Porque si no fuera el amor, hermanos, no tendríamos ese motor esencial. Recuerda lo que dijo Pablo en Timoteo, pero en Corintio, la fe, la esperanza, sí, pero más grande es el amor. Y recuerda que estamos bajo la ley de Cristo, y Cristo, ¿qué dijo? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Por lo tanto, el amor es primordial. ¿Para qué? Para trabajar para el Señor. Los tesalonicenses habían creído, habían mostrado obras de fe, sí, porque han cambiado totalmente. Hay un cambio en ellos. Se nota que hay una transformación por la palabra y de la palabra. ¿Qué resta? Trabajar, obrar, pues. Y es lo que Pablo va a connotar. Ahora, muy bien, han creído, sí. Ahora que trabajen. Y ellos, ni cortos ni perezosos, trabajaron. Pues. ¿Quién crees que hizo crecer la iglesia en Tesalónica? Pablo no estaba. Timoteo es el único que estaba levantando la iglesia. ¿Y quién cree que le ayudó? Los hermanos, pues. Pablo diría más adelante, y tanto así que ha sido su esfuerzo que cuando vamos a tal lugar, ya el evangelio ha llegado por boca de ustedes. Ustedes ya me han quitado hasta el trabajo. Ellos estaban constantemente trabajando por amor a Dios, y eso es la clave. Yo voy a obedecer a Dios, yo voy a trabajar por Dios, y yo voy a vivir por Dios porque le amo, porque le amo. Y ese amor es entrega, es sacrificio. ¿Acaso no hizo también Jesús eso? A ver, vamos a ver. Jesús mostró también esa muestra de amor. A ver, vamos a Juan. A primera Juan. Texto extra, ¿ya? Quiero que veas esto. ¿Cómo se refleja el amor? El amor es abstracto, ¿sí o no? ¿Sí? Pero Dios nos va a mostrar cómo se manifiesta el amor, cómo se hace evidente. Vamos a Juan, Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Lean juntamente conmigo. Primera Juan 3, 16. Primera Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor. Ahí está. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Si Dios es amor, y el amor es abstracto, ¿cómo Dios nos reflejó el amor, su amor? Entregándonos a su Hijo. ¿Y su Hijo se sacrificó? Sí. ¿Hubo una entrega total? Claro que sí. Así también tiene que ser para nosotros. Tras reflejar el amor abstracto que Dios nos tiene, que ya Cristo murió, que está en nosotros, y llevarlo. ¿Y qué dice el texto? Así también que nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Dime, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién? No es que los tesalonicenses decían, hermano, cuando tengas tiempo puedes venir. Busquemos un feriado, no. Ellos lo hacían, aunque les cueste la vida, ellos obraban por el Señor. ¿Y sabes lo que le movía? El amor a Dios. Yo hago esto, me sacrifico porque los amo. ¿Tú crees que Cristo cuando fue a la cruz, qué fue lo que imperó más? El amor, pues, el amor que nos tuvo y que te tuvo a ti, que me tuvo a mí, porque cuando Él iba a esa cruz,
Cuando iba a esa cruz, hermanos, en un lado estaba cargando su cruz, con una mano cargaba la cruz y estaba yendo camino al Gólgota, pero en la otra mano estaba el libro de la vida en el cual tu nombre y mi nombre estaba escrito. Tú fuiste la causa por la cual Cristo murió. ¿Qué más grande muestra de amor necesitas para trabajar por el Señor? ¿Cuánta falta nos hace obrar en fe y entender que es amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y con todo nuestro cuerpo? Los tesalonicenses no esperaron a que el tiempo mejore. Los tesalonicenses no esperaron a que las cosas calmen, a que las cosas se mejoren y haya más recursos, a que Pablo venga y otra vez nos dé otra enseñanza. No, hay que obrarlo hoy. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendieron esto. Y cada vez que ellos lo hacían por amor. Tú no cumples las ordenanzas de Dios. Tú no vas a hacer lo que Dios dice simplemente porque eres Dios y tú tienes que cumplir. No, tú lo haces por amor, porque le amas, vas a cambiar, porque le amas, te congregas, porque le amas, le cantas y porque le amas, vas a vivir por Él. El amor es muy importante. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14, si no me equivoco? Si me amáis, guardáis mis mandamientos. De manera que si yo digo amar a Dios, yo voy a cumplir sus mandamientos, yo voy a cumplir sus ordenanzas. ¿Por qué? Porque le amo. Porque le amo. Y eso es lo que me va a levantar toda la mañana, que Él me amó primero y me toca amarle a Él. Y como Él me amó primero y se entregó por mí, ahora me toca a mí vivir para Él. Y todo eso es en el amor. Algo que tú tienes que recordar siempre. El amor. Y hermano, ¿eso cómo reflejaron los tesalonicenses? Vamos al capítulo 9, al versículo 9, perdón. Mira cómo los tesalonicenses hicieron trabajo de amor. Verso 9. Una vez más. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convirtisteis de los ídolos a Dios. Ahí está la obra de la fe. Para servir al Dios vivo y verdadero. El trabajo de amor. Entonces hay un propósito. Hay un propósito para tu llamado, para tu salvación, para tu vida. ¿Cuál es? Ahí está. Servir al Dios vivo y verdadero. Y Pablo entendió que esto se hace por amor. No hay más. Si el amor no es el motor que te impulsa a vivir tu vida cristiana, hermano, vas a caer constantemente. Constantemente vas a ser un cristiano, una cristiana que cae y difícilmente se levanta. ¿Sabes por qué? Porque no practicas el amor, porque no entiendes el amor que Dios tiene. O a veces, como dijo Juan en Apocalipsis, hemos dejado nuestro primer amor. Es cuando Dios te levanta y dice, oye, levántate. Yo no te he llamado solamente para sentarte, yo no te he llamado solamente para escuchar, para leer, yo te he llamado para que testifiques a las naciones que hay un Dios verdadero. Estás a mi servicio porque te compré por precio de sangre. Tenemos un propósito en Cristo. Y si tú no estás viviendo en tu propósito, posiblemente hayas dejado tu primer amor. Cristo mismo exhortaría a la iglesia en Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Hermanos, si hoy no estamos trabajando, si seguimos esperando que el tiempo mejore, que la situación económica crezca un poco más, ahí voy a salir, o tendré más recursos, ahí voy a salir. No, tú tienes que trabajar por Cristo, que obrar por tu Señor, por el único Dios y verdadero, hoy, ya, ahora. Empieza hoy a testificar, mañana mismo empieza tú a hablar a alguien, que tu vida sea eso. Si Dios me salvó, si Dios me amó, es para que cumpla esta ordenanza. Yo lo voy a cumplir por amor a Dios, no principalmente por salvar a todo el mundo, sino porque amo a Dios y amo su palabra y creo su palabra. Porque si tú no crees la palabra, ¿cómo vas a esperar que los demás crean? Si tú no amas a Dios al 100, ¿cómo esperas que los demás amen a Dios si tú no amas? Y ese es el punto, pues. El punto es que parta de ti para que después eso se refleje en los demás.
Es muy importante el trabajar. Y es importante entender el por qué. Y el por qué es por amor. Es por amor. Hermanos, cuando Cristo vino, Él no esperó tener una buena casa. Él nació pobre. Y Pablo dice en Corinto que gracias a su pobreza somos ricos. Él no esperó a cumplir la voluntad de su Padre. Él se desvivió. El Rey de Reyes no tuvo un palacio. No tuvo una cama donde acostar su cabeza. Implica sacrificio el trabajar por Dios. ¿Qué esperas tú para trabajar? ¿Qué esperas tú para sacrificarte? Nos falta de capacidad en el amor de Dios. ¿Cuán grande es? Empecemos, hermanos, a obrar por amor. Lo dijimos al principio de este año, que este año sea un año de sacrificios, de obrar para el Señor. Y estos grupos, estos estudios se hacen para eso, para animarte a que trabajes por el Señor. Oramos por ustedes también, que donde estén puedan obrar por el Señor. Hay mucho que hacer y los obreros son pocos. Así que te animo a que te levantes de ahí, te levantes de la comodidad en la que estás y empieces a sacrificarte por Dios, porque Él lo hizo por ti, por amor, porque te ama. Y empieza tú a mostrar el amor de Dios a los demás con tu vida. Muy bien, entonces ahí vemos la tercera gracia cristiana, el amor. Después vemos la última, dice la constancia de esperar a Cristo. Y es lo más hermoso, hermanos, lo más hermoso. La constancia de esperar a Cristo. Y ahí vemos la tercera, que es la esperanza. Ahora, en este mundo, cada una de las personas tiene esperanza. Lo niega, no tiene esperanza. En una cosa, en una deidad, o incluso en él mismo. Entonces, sí hay esperanza. Y es la esperanza a la cual se aferra, a la cual se agarra. ¿Para qué? Para soportar los momentos difíciles. Repito, sea una divinidad, sea un Dios X, sea el mismo, sea bienes materiales, porque hay gente que dice, cuando llegue de viejo, mi esperanza es que viviré de esto, tengo esto, y amontona cosas, como el caso que reflejaba Santiago, ¿no? Un hombre que amontonó tanto y dijo, mira, ahí llegaba todo, ¿qué haré? Lo amontonaré todo y lo guardaré en un granero, ¿para qué? Para que cuando llegue el tiempo yo pueda utilizar y vivir de los recursos. ¿En dónde estaba su esperanza? En los recursos, en lo que él había obtenido. ¿Pero qué dijo Dios? Necio, tonto, ¿no sabes que hoy vendrán a tomar tu alma? No, la esperanza no tiene que estar en bienes, en materiales, ni en ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque estas cosas pasan. ¿Dónde colocan la esperanza los tesalonicenses? En Cristo. En Cristo. Y es triste ver que la gente hoy en día coloca su esperanza en algo que es pasajero. La gente hoy mismo busca lugares. La gente está buscando hoy un lugar donde irnos después de esta tierra. Esta tierra va a acabar. Hay que buscar otro planeta. ¿Por qué? Porque su esperanza está en lo físico, está en lo material, está en lo que se ve. Mas tu esperanza y mi esperanza está en Cristo. Y Él nunca acaba, Él es eterno. Los creyentes en Tesalónica y nosotros también tenemos una sola esperanza. Y esa esperanza tiene nombre. Y su nombre es Cristo. Y lo que sella esta esperanza, ¿sabes qué es? Es que Él volverá. Porque Pablo recuerda que ha hablado de la segunda venida de Cristo a los tesalonicenses. Ellos conocían que Él iba a volver. De la manera que ellos obraron de la siguiente manera. Mira, ellos obraron en fe, cambiaron radicalmente, trabajaron por amor a Cristo. ¿Y qué más? ¿Cuál es la esperanza? No importa si morimos, no importa si entramos a la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque Él volverá. Y cuando Él vuelva, ¿qué es lo que va a pasar? No hay más tribulación, no más desánimo, no más pecado, no más sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque Él vuelve. Esa es la esperanza que nos hace obrar. Esa es la esperanza que nos hace seguir adelante, seguir obrando, seguir trabajando, seguir mostrando obras de fe, seguir trabajando por amor. Y Pablo cierra. Y la esperanza que es en Cristo. Y constante, algo constante. Recordar eso, recordar que Él viene, recordar que Él vuelve. Y así como el amor, a veces se nos olvida que Él volverá. ¿Sabes por qué? Porque si Él vuelve hoy, yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo Él te encontraría? ¿Qué hiciste hoy por Él? Él te dio hoy este tiempo. Te dio 48 horas, te dio 20 horas. No sé cuánto tiempo tenías libre el día de hoy.
Él te lo dio por gracia. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a Él? Un día más Él te ha dado de vida. A veces no entendemos eso. Un día es para la gloria de Dios. Y testificar a uno, o dos por lo menos, o a uno siquiera, uno se siente tranquilo. No vuelvas a la cama después de hoy, de entender cómo los tesalonicenses lo hacían, porque ellos estaban todos los días constantemente. ¿Había persecución el día siguiente? Sí, pero vamos a seguir predicando. Pero hay persecución, pero no, vamos a predicar. Yo sé que hay persecución, yo sé que hay aflicción, porque muchos están perseguidos, pero aún así, esto tienen que saber otros, que tienen que saber que hay esperanza en Cristo, que la gente tiene que conocer a Cristo, que eres la esperanza, que eres el camino, la verdad y la vida. Y tú tienes que entender eso, que cada día es un día más que Dios te da de oportunidad para trabajar por Él, testificando a otros de Él. Tienes que vivir así tu vida. Y lo que sea ya es la esperanza. Saber que Cristo viene. Y no aferrarme a lo que tiene. A veces un hermano me decía, hermano, ¿por qué tanto los evangélicos predican? Dejen casas, dejen esto, dejen lo otro. Todo quieren dejar, sí. ¿Sabes por qué? Porque nuestra esperanza ya no está en eso. Porque nuestra prioridad ya no es eso. Nuestra prioridad es vivir para Cristo y esperar a Cristo de manera pura, santa y piadosa, de una manera piadosa en nuestra vivencia. Ser luminares de verdad y ser la sal de este mundo. Y esa es nuestra prioridad. Y lo que sé, eso es la esperanza de que Cristo volverá. Aunque lo pierdas todo, Él volverá. Así por tal motivo, hermano, tú tienes que entender eso. Recuerda que tienes una esperanza bendita. Él lo dijo: voy pues a la casa de mi Padre a preparar lugar para vosotros y volveré. Y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabes lo que fortaleció mucho a los hermanos en Hebreos, a los hermanos expatriados de Hebreos, de Pedro, de Santiago? Es que ellos vivían de una manera, como extraños y advenedizos. Hermano, ¿dónde está tu esperanza? Si sigue aquí, hermano, no vas a obrar. Vas a quedarte quieto muchos años más. No te pones a pensar que ya hemos perdido mucho tiempo. Es momento de colocarnos la fe, el amor y la esperanza. Y estas tres son perfectas en unidad. Así que no solamente el obrar en amor y también el esperar en Cristo constantemente. ¿Ya? ¿Cómo esto lo han visto los tesalonicenses? Mira, otra vez vamos al versículo 9. ¿Cómo es aplicado a ellos también? Una vez más. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ahí está la obra de la fe. Para servir al Dios vivo y verdadero. El trabajo del amor. Y ahí está. Y esperar del cielo, de los cielos, a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira. Oh, wow. ¿Qué más? ¿Qué motivo más puedes tener? Yo creo que no se puede más. La esperanza es algo fundamental. Y entender eso, vivir esa realidad, vivir esa esperanza de manera real. ¿Sabes cómo? Viviendo para Cristo, esperando a Cristo. Como alguien diría, esperamos a Cristo como si Él murió ayer, resucitó hoy y viene mañana. O sea, la espera es constante, en mi mente, constantemente. Y Pablo añade, constancia, en la constancia, eso es constante, es rutinario, ya es común, ya es algo práctico que los tesalonicenses hacían. Esperaban a Cristo, y eso es lo que les va a llevar a preguntar acerca de la segunda venida, porque estaba constantemente pensando en eso y decir, muy bien, lo que nos motiva es, aunque perdamos la vida, tenemos una esperanza, que con Cristo estaremos juntos, y en la esperanza, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos todo lo que Pablo enseña ahí en el versículo 13, cómo esto va de la mano también. Y nota que aquí también va a haber los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Mira, el obrar de la fe es el tiempo pasado. Hemos cambiado radicalmente de cosas que servíamos, que amábamos, a solamente amar y servir a Dios. Pasado, obrar de fe. El presente, ¿qué es? Lo que estamos haciendo nosotros, obrar por amor o trabajar por amor. Estamos trabajando en amor y por amor a Dios.
evangelizamos en las calles, predicamos a otros, hablamos a otros, levantamos ministerios, nos estamos preparando para llevar el evangelio a otros lugares. Estamos trabajando por amor. Ese es el tiempo presente. ¿Y el tiempo futuro qué es? Cuando Cristo vuelva. Es la esperanza. ¿Te das de cuenta? Pasado, presente y futuro en la vida del creyente. Mi pasado es que Dios me salvó y yo lo acepté. En mi caso, hermanos, son 5 años de que he aceptado al Señor. Y desde ahí he empezado a obrar y a trabajar en amor, en Cristo. Y lo voy a seguir haciendo. Hasta que mi voz se acabe, hasta que mis piernas flaqueen. Voy a seguir anunciando que Cristo viene. Porque esa es mi esperanza, hermanos. Esa es nuestra esperanza, que Él no se ha dejado, que Él volverá. Meditemos todo eso y empecemos a ver cómo ellos, los tesalonicenses, wow, de verdad que es una iglesia modelo, tanto que más adelante diría Pablo, ustedes son modelo en Acaya y en Macedonia, de verdad que han sido modelos. Y cuando leo estos textos, hermanos, yo mismo me pregunto, ¿qué estoy esperando? ¿Tribulación? ¿De verdad estás esperando eso? ¿Que los tiempos se dificulten para empezar a salir? ¿Por qué no lo haces ahora? Entonces hay que empezar a pensar como pensaban los tesalonicenses, es más, pensar como Dios quiere que pensemos. Y nos da 3 cosas, la fe, el amor y la esperanza. Entonces con estas 3 principios de fe de la vida cristiana, empecemos a caminar. Ya, entonces vamos al verso, ya con esto vamos a ir cerrando, verso 4, si no me equivoco, ¿no? Verso 4. A ver, las hermanitas, hermana Magri, lea el verso 4, vamos a ir cerrando con esto. Verso 4 de Tesalonicenses 1:4. Amén, hermano. Escrito está, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Amén. Este texto es muy hablado. ¿Por qué? Porque habla de la elección. ¿Ya? Ahora, el error que se connota, ¿cuál es? Muchos de los reformados lo van a utilizar este texto, como lo van a utilizar también del capítulo 4, cuando habla también de la elección. Todo lo que es elección, los reformados o los protestantes lo van a utilizar para la predestinación, ¿ya? Por ejemplo, de los autores estudiados para el estudio de lo que hoy estamos presentando, como saben ustedes muy bien, el calvinismo es lo que más impera. Entonces lo que ellos van a tomar es solamente el versículo. Entonces rápidamente muchos de los buenos autores, incluso algunos autores muy reconocidos, toman el verso 4 y dicen la elección. Entonces, ¿qué van a aplicar? Los tesalonicenses han sido elegidos por Dios, por eso han perseverado, y yo creo que ustedes ya saben todo eso. Pero cuando empezamos este estudio, hablamos acerca de la introducción al estudio expositivo, tocamos un punto que era el contexto, ¿no es cierto? Y el contexto nos va a ayudar mucho, ¿ya? Nos va a ayudar mucho. En este caso vamos a ir rapidito juntamente con ustedes para que entendamos el verso 4, ¿ya? Dice ahí, porque conocemos. Ahora, el por qué está connotando razón, causa, el motivo, para entender lo que antecede al por qué. Una vez más leeremos el verso 3, juntamente todos, ¿ya? Acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hemos visto, lo hemos desenglosado, ¿ya? Ahora dice, ¿por qué? Esta es la causa. ¿La causa de qué? La causa de que han abandonado ídolos, la causa de lo que están obrando por Dios en amor y la causa de que están esperando constantemente a Dios. Esta es la causa. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Note que ahí primeramente dice, hermanos amados de Dios, y les va a apuntar directamente a los hermanos de Tesalónica. Vuestra elección. ¿Es algo que los hermanos de Tesalónica han elegido? Sí. Mira, está hablando de un cambio de carácter, de un cambio de obrar, y todo el contexto nos va a hablar de eso, mira. Porque alguien puede pensar, es la elección de Dios, Dios les eligió, Dios los predestinó, sí, pero si lees el contexto, constantemente está hablando de una elección que han hecho los tesalonicenses en medio de la religión, de las costumbres, de lo político que estaban viendo en el tiempo del encabezamiento romano. Y mira cómo el versículo 5 continúa. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente,
sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo está diciendo, a ver, sí, nosotros llegamos hombres humildes como todos, pero no trajimos nuestra palabra, trajimos la palabra de Dios, y eso es lo que lo hace poder a lo que nosotros decimos. Sí, somos humanos, pero trajimos la palabra de Dios, y lo que selló eso fue el Espíritu Santo, y ustedes la creyeron, porque dice ahí, la cual recibisteis con certidumbre, con seguridad, creyeron en la palabra. Ahora, 6, y vosotros, mira, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿De qué está hablando? Cambio, pues, un carácter, un obrar diferente. ¿Han imitado a quién? A Pablo. Y mira lo que añade después. Y del Señor. ¿De qué está hablando? De obrar, pues. Que es algo que ellos han elegido. Obramos para el Señor, trabajamos para el Señor, cambiamos estas cosas. Y eso es lo que nosotros conocemos como el libre albedrío que Dios da. Concede eso de una elección. Elijo cambiar. No está hablando de una elección que Dios los predestinó, ahora hagan todo esto como si fuera maniquí. No, ustedes tuvieron una elección, y bendito sea Dios que eligieron lo correcto, porque también escucharon la palabra que yo traje, y Dios y el Espíritu Santo tocó sus corazones y mostró el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces, ¿qué han imitado? Imitar, ¿qué? O el obrar, pues. Imitaron el obrar de quién? De nosotros, incluye ahí a Pablo y a Silas, y de quién más, del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo. ¿Te das de cuenta? Siempre está hablando del obrar, del actuar, del carácter, de un cambio radical. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. Porque partiendo otra vez de vosotros, ¿te das de cuenta? En todo momento Pablo en el contexto está diciendo, vosotros imitasteis, vosotros predicasteis, va a extender el evangelio, y vosotros también, dice, partió el evangelio, se promulgó la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, subraya eso, vuestra fe. ¿Te das de cuenta? El contexto está apuntando ¿a quién? A los tesalonicenses. No está apuntando que Dios los llevó, que Dios les hizo predicar. No, está hablando de ustedes fueron, ustedes llevaron, ustedes quisieron ser imitadores de nosotros y a la vez del Señor. ¿Te das de cuenta? Esa es la elección que ellos hicieron. Ya, continuamos un poco más adelante. Sino que también en todo lugar vuestra, no dice la fe, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, el versículo 4, cuando dice, porque conocemos, Pablo está incluyendo ahí a Pablo, Silas y Timoteo, conocemos, hermanos amados de Dios, que ustedes han elegido lo correcto y han permanecido en lo correcto. Es más, han hecho lo correcto, de verdad. Y esa es la elección que está hablando ahí. Por el contexto entendemos eso. No está hablando de una predestinación, ¿ya? Que también va a haber un error de traducción en Tesalonicenses 4, en segunda, perdón, que ya vamos a leer después, cuando dice, ustedes son primicias, ustedes son los frutos de la elección de Dios, que está equivocado también, ¿ya? Cuando entendamos la palabra, cuando veamos la palabra elección, ¿ya? O predestinación, siempre entendámoslo por el contexto. Pablo ¿en qué sentido está aplicando la palabra elección? No cometamos el error de los reformados, que es elección. Rápidamente lo llevan a la predestinación, ¿ya? Lo importante que es el contexto. Y eso es lo que hablábamos la primera reunión que teníamos, entender el contexto. Pablo, ¿en qué sentido está utilizando la palabra elección? Y lo vemos aquí claramente que está utilizando en el sentido de que ellos se entregaron y siguieron el camino que Pablo había trazado a través de la palabra. No te deslices de que Pablo está constantemente aplicando la palabra, por la palabra,
por el poder de la palabra. Y eso es lo que hace obrar, y eso es lo que hace seguir los mandamientos de Dios también, ¿ya? Entonces ahí vemos todo eso. Verso 5, con esto cerramos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y lo decía al principio, ¿no? Pablo aquí está connotando que aunque nosotros somos simples, y Pablo también lo va a reflejar más adelante, somos simples humanos, somos simples personas, pero el mensaje que llevamos es lo que realmente tiene poder, ¿ya? Y el poder que el Espíritu Santo va a tomar es la palabra de Dios. Recuerda muy bien eso. Lo que va a transformar vidas, lo que va a cambiar vidas es la palabra de Dios. Y es lo que el Espíritu Santo va a tomar. ¿Para qué? Para cambiar. No va a haber transformación, no va a haber nuevo nacimiento, no va a haber obrar en fe si no es por la palabra de Dios. Entonces, entienda bien eso, ¿ya? No hay obrar por alguna experiencia mística, algún sueño, alguna visión. No es que como que Dios me ha revelado que tengo que ir a tal lugar, no. Lo que hacemos nosotros es porque la palabra lo manda, y cuando se cree en la palabra, se cumple la voluntad de Dios. Y no se cae, no se quiebra, no se puede terminar eso. ¿Por qué? Porque viene de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo, que tiene el poder. ¿Para qué? Para mover las cosas a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. Entonces ahí Pablo está reconnotando, no solamente es en palabra, sino que el Espíritu Santo también utilizó esas palabras y lo plasmó para alabanza y gloria de Dios. Cuando habla de la certidumbre, nos habla también de la seguridad. Bueno, decíamos al inicio, hay una seguridad con la que los tesalonicenses recibieron el Evangelio, que es creo esta palabra. Creo en Cristo, al cual Pablo predica. Creo el Evangelio que Pablo está predicando, y había seguridad. Y es por eso notorio el cambio tan radical que ellos tienen. No esperaron mucho tiempo. Si tú lees el trasfondo en Hechos 17, tú verás que Pablo estaba ahí poco más de un mes, y ellos ya estaban mostrando madurez, crecimiento, obras, constancia. ¿Y por qué se da ese grande realce? ¿Por qué? Porque hay seguridad en la palabra de Dios. Hay una seguridad. Y esto nos llama también a meditar, porque a veces muchos de nosotros estamos 10, 5, 20 años, o a veces 3, 4 años, y no estamos obrando. Y estos hermanos de Tesalonicenses, Pablo les predicó más de un mes, y ya, empezaron a obrar para Dios. Y tenemos que entender eso, ¿no? Que a veces lo que nos dificulta a nosotros el no obrar es porque a veces no confiamos ciegamente en la palabra de Dios. La creemos, sí, la respetamos, sí, pero no la estamos poniendo en práctica, en el sentido de estar seguro de que es así y no hay nada más que discutir. Recuerda que el entregarse a Dios no es un 90, no es un 99, es el 100%, y de la manera que te entregas a Dios, te entregas a su palabra, y de la manera que te sometes a Dios, te sometes a su palabra. Lo que la palabra dice es la que tú tienes que cumplir, sin peros, sin excusas, sin mostrar tal vez algún recelo. No, la cumples porque la crees, y la crees porque viene de Dios. Y cuando pasa eso, tú vas a vivir por la palabra. Recuerda lo que Pablo dijo: nosotros ya no vivimos, ya no andamos por vista, sino andamos por fe, y eso implica la palabra de Dios. Es como que yo cierro mis ojos físicos, materiales, los que veía, los que palpaban, no tengo necesidad de ver. Hoy yo vivo por la palabra, a través de la fe. Y es lo importante, es lo que te va a dar un crecimiento rápido, hermano, ¿no? Y a veces los hermanos queremos madurar. Yo quiero madurar por el Señor, quiero crecer en la fe, pero lo que a veces tú tienes que preguntarte es que si realmente estás creyendo en la palabra de Dios, si realmente estás cumpliendo. Por ejemplo, en Mateo 6, buscar primeramente el reino de Dios. Lo estás buscando, y su justicia. Estás buscando eso. ¿Y qué dice el texto? Añade: y todas estas demás cosas os serán. ¿Crees eso? Si realmente crees que Dios puede añadir, dejarás de esforzarte por lo material y empezarás a esforzarte por lo espiritual. Pero cuando no crees esa palabra, ese añadir, y Él os añadirá todas estas cosas, si no crees eso, seguirás esforzándote por lo material y viviendo y dejando que pasen los años, añadiendo y amontonando algo material. Pero cuando crees esa palabra, que Él añadirá, que Él dará en su voluntad, tú te desvives por cumplir ¿qué cosa? Por buscar ¿qué cosa? Su reino y su justicia. Y tienes hambre de eso constantemente. ¿Te das de cuenta? El punto aquí, ¿qué es?
creer con seguridad en su palabra. Pablo dijo, a los hermanos de Tesalonicenses les predicó y ellos creyeron, tuvieron seguridad. No es necesario, Pablo, que añadas más, es hora. Pablo se fue, sí, escapó, perseguido por los judíos, sí, pero nos toca a nosotros. Es que creyeron la palabra ciegamente y vivieron. Y dime tú si en esa persecución no murieron muchos hermanos. Incluso veíamos en el contexto, en el trasfondo, perdón, había más mujeres, ¿sí o no? Dime si esas mujeres no dieron su vida por el evangelio, por testificar a otros. ¿De dónde parte esa seguridad? ¿De dónde parte ese fervor? Por la seguridad de la palabra. Creo en la palabra y la vivo, la voy a cumplir porque es palabra de Dios y Dios no se equivoca. Dios no tiene un plan B. Dios no se retracta. Él lo dijo y Él lo hará. Recuerda, cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Y eso es lo importante. ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? ¿Quieres obrar? Cree en la palabra y vive la palabra. Si realmente lo crees, lo vas a hacer. Si realmente crees lo que Dios dijo a través de su palabra, tu vida va a cambiar radicalmente, hermano. Te lo digo por experiencia propia. Cuando yo empecé a creer en la Biblia, a colocar no 20, no 40, 100% mi seguridad en ella, hermanos, empecé a caminar bajo la voluntad de Dios. Hay mucho por recorrer, sin duda que sí, pero hoy, si me comparo con el hermano Fernando del primer año que se convirtió, hoy creo más en este libro, creo más en esta palabra porque es de Dios y la cumplo y la trato de mejorar mi vida en obediencia a Dios. ¿Sabes por qué? Porque creo esta palabra y creo lo que Él dice, lo que Él quiere, lo que Él demanda, lo que Él quiere que esperemos. Yo la creo y la vivo, y eso es lo importante. Cuando empieces a creer en esta palabra, tú vas a vivir esta palabra y vas a demostrar a los demás cómo la palabra tiene poder. Recuerda que este es un libro. Lo que le da poder, lo que le da vida, lo que le da eficacia es cuando tú vives el libro. Muy bien, entonces aquí, hermanos, no estamos solamente para informarnos. Recuerda que la Biblia, hermanos, no solamente es para informarte, es para transformarte. No vengas a la Biblia primeramente para saber temas escatológicos, para saber temas importantes, preguntas con qué responder. Tú ve a la Biblia no solamente para que te informe, sino para que te transforme, que es lo primordial. La Biblia transforma, no solamente informa. He ahí la diferencia entre alguien que solamente tiene conocimiento, que alguien ha sido transformado por el poder de la palabra de Dios. ¿Crees esta palabra? ¿Crees que el evangelio tiene poder? Tú vas a salir, tú vas a cambiar y vas a hacer tres cosas. Vas a obrar en fe, vas a trabajar en amor y vas a estar constantemente esperando el regreso de Cristo. Hermanos, para mí ha sido un placer poder estar a este tiempo breve. Hemos resumido muchas cosas, pero espero que el tema haya sido centralizado en lo que se ha querido dar.